Entonces este alumno me dice, y como la profesora, hola, ¿cómo están? ¿Todo bien? Hola, de otro lado, acá. Le mando mate con café, me encanta el mate con café, no sé a ustedes, me encanta. Y acá vengo con un story time mezclada con un poco de literatura porque bueno, tiene que ver una cosa con la otra. Y yo recuerdo que yo soy profesora de más que nada literatura, prácticas del lenguaje no, porque sinceramente a mí estar en primero, segundo, tercero, la secundaria básica, se me ha hecho un poco, los últimos años que estuve en la secundaria básica, un poco pesado, porque, bueno, pues mi carácter es más para la gente más grande, más adolescente. Todo bien, pero no tengo ese feeling, ¿sí? No es que no tenga paciencia ni nada, al contrario, una como docente, cuando entra al aula, se pone una máscara de paciencia y entra nomás. Así con chiquitos de primero, de segundo, tercero. Que los de primero están todo el tiempo seño. Los de segundo es una cuestión más hormonal y bueno, más de aguerrida. Después los de tercero son más tolerables y después cuarto, quinto, sexto. Yo soy profesora de literatura, cuarto, quinto, sexto. Así que esta story time, mezclada con un poco de literatura, es en base a que yo doy clases en sexto año, o sea, personas de 17, 18 años y 16 como mínimo de edad. Entonces, recuerdo que yo tengo que dar alegoría, explicar lo que es la alegoría, etcétera, y después viene alegoría de poder y con cuentos que tengan que ver con alegoría de poder. Yo, para que no sea tan complejo el tema, doy cuentos que tienen a alguien que ejerce el poder y a alguien que acata ese poder o las órdenes de esta persona que tiene el poder. Uno de esos cuentos es Hernán, de Abelardo Castillo, que si no lo escucharon, no lo vieron o no lo leyeron, etcétera, acá arriba se los dejo para que vayan al enlace. Y bueno, y es una narración como muy cortita de eso. En un te lo narro como se me canta. Así que bueno, yo estaba leyendo el cuento y qué sé yo. En ese momento teníamos barbijo, todavía era 2021, así que yo no le conocía la cara al resto, la cara a los chicos, ellos no me conocían la cara tampoco. Y estaba leyendo y bueno, llega la parte en la que Hernán seduce a la profesora y la profesora se ve seducida por este líder de grupo y hace cosas también para seducirlos y explica el tema de la edad y qué sé yo. Entonces este alumno me dice, y como la profesora, interrumpe totalmente como la profesora. Yo no dije nada y lo ignoré. Bien, y así siguió todo el año. Obviamente que después hizo un acta al respecto por si pasaba otra cosa. Pero, ¿qué sucede cuando sucede esto? Bien, ¿qué pasa cuando sucede esto? Por ejemplo, vamos con el caso de lo que sucedió con la señorita Eugenia y Hernán. Fíjense esto. Hernán es el líder del grupo. Este chico no era el líder del grupo. Este chico era uno más del grupo. La líder era otra. Así que imagínense, era una mujer en ese aula, la líder. Pero bueno, él tiró esa. Vamos a aclarar de que este cuento es narrado por Hernán Grande ya. Y que todo lo que se va a narrar, todo el punto de vista, está indefectiblemente tocado por su mirada, bien, de cómo fueron las cosas cuando él era adolescente. Sucede que nada que ver en Hernán es que en esta secundaria, que es más o menos de 1970, había escuelas nacionales en donde en este aula, por ejemplo, solamente había varones. De hecho, el narrador dice 40 muchachones. En escuela eran todos hombres, no había una mujer. Entonces, ya del vamos, él solo se viene a esta cuestión de decirse a sí mismo que en su adolescencia había hecho cosas terribles. ¿Cómo le hiciste a tal persona? ¿Cómo le hiciste a tal persona? Todos eran profesores, ¿bien? Y malas también cómo se las hizo a la señorita Eugenia. Y ahí la empieza a narrar él, cómo se le acuerda a él. Cuando entra, ¿bien? Que se presenta como la señorita Eugenia.
¿Y qué quiere decir que sea señorita Eugenia? Y que después agrega él, que ella dijo, cómo se presenta, que quiere ser como una amiga para ellos. ¿Qué quiere decir que sea señorita? Quiere decir que ella tenía una edad en la que en esa época se debería haber casado ya. Bien, y que por ende, como no se casó, como no contrajo nupcias, no fue a la luna de miel, es decir que todavía era virgen. Entonces ahí a Hernán se le pone un objetivo, bien, como líder de grupo, y justamente se lo pone por la actitud que tiene ella con respecto al grupo, porque él dice que ella estaba como, era un pajarito asustado por verlos a estos muchachones. De pronto también se nos hace informar de que en el Nacional lo que tenían como esta cuestión de la formalidad era que los chicos acataban las órdenes de los profesores. Es decir que el profesor, cuando entraba, ellos tenían que pararse, y cuando el profesor dictaba que tenían que sentarse, o sea, tipo la orden, se sienta, se pueden sentar, los chicos se sientan. Nada de esto pasó con la señorita Eugenia, ya que ella, cuando dio la orden, ya estaban todos sentados. No la esperaron, no esperaron su orden. Y el que ni se sentó fue Hernán, justamente para quedar a la vista de ella. Hernán es como el ideal de masculinidad, ¿bien? Este muchacho que se sabe poemas de Becker, no dato menor, ella es profesora de literatura, por eso lo nombro. Recitaba poemas de grandes poetas sin mirar la página. A una profesora de literatura le llama la atención cuando ella se presenta y dice quién es. Dice Hernán que tenía ademanes extraños justamente para ocultar toda la impresión que le daban estar enfrente de 40 muchachones, y que ella debía mirar por sobre los hombros de ellos, y que tenía ella ojos de animalito espantado. Entre otras cosas, ella llevaba un escapulario, bien, que en realidad no se sabe bien qué es hasta el final. Tenía algo que emanaba olor a laurel y que estaba por debajo de su ropa. Él imaginaba, para mí, como lectora, imaginaba que era algo muy preciado porque estaba por debajo de la ropa. Entonces, para mí, Hernán pensaba que era algo muy preciado para ella. Entonces, a veces él dice que es un escapulario, que un escapulario es algo muy religioso, bien, que tiene generalmente dos imágenes, que puede ser de Jesús y de María, bien, pero bueno, siempre son dos imágenes. Entonces, hasta ahí no sabemos qué es, pero toda esa imagen que ella dio al principio y después la imagen que él le da a ella, esto de quedar separado y decir su nombre bien fuerte para que ella lo escuche y entienda que quien tiene el poder ahí es él, la llevó a ella a quedarse admirada por este alumno. Entonces el cuento va a ir escalando, ¿bien? ¿Por qué? Porque él, desde ese momento, tiene un objetivo claro: humillar a esta profesora. ¿De qué forma? Sacándole esto que tiene acá y no sacándole. Porque él no dice sacándole en ningún momento, sino lo que dice es mostrándolo en el pizarrón ante todos. ¿Y cómo va a hacer eso? Uno se pregunta, ¿cómo va a sacarle esto que tiene abajo de la ropa para ponerlo en el pizarrón y que lo vea todo el mundo? Bueno, resulta que a raíz de este objetivo que tiene Hernán, lo que hace es escribirle poemas, escribirle cartas, mirarla de tal forma, acercarse de una forma bastante seductora, bien, para que ella piense de otra cosa. Y acá tenemos una cosa muy importante que también ocurre en el aula, a mí me ocurre en el aula hasta el día de hoy, con respecto a las mujeres docentes y a los varones. Hay una cuestión de poder vertical que siempre se quiere socavar, pero eso tiene que ver con una construcción femenina masculina, ¿bien? Generalmente el hombre, el varón que es alumno, siempre quiere avasallar límites impuestos por la docente femenina. Acá en el caso del cuento, por ejemplo, Eugenia no ha puesto límites claros, o por lo menos yo no lo entiendo, o Hernán no los entendió, obviamente, en su momento, porque cuando se presenta quiere ser una amiga, y una amiga, a nivel jerárquico, no tiene más jerarquía que uno, la cuestión del poder vertical, ¿sí? Tenemos el mismo poder y la misma jerarquía. Entonces, yo siento de que ahí no va a poder hacer
mucho con el tema del poder que tiene adquirido como profesora. Pero como ella se presenta como señorita Eugenia y encima dice quiero ser una especie de amiga para ustedes, hay una cosa de un límite que se puede avasallar fácilmente. ¿Yo puedo ser amiga de mis alumnos? Y la verdad que no. La amistad no tiene nada que ver con ser docente. Una puede hablar con los alumnos porque les pasan cosas en sus casas, no saben cómo decirlo a sus padres, o ha pasado cosas con los padres y no sabe con quién hablar. Obvio que sí, eso sí. Después obviamente una acta por si pasan determinadas otras cosas. Uno puede ayudar desde ahí, pero nada más. Una involucrarse como si fuera una amiga no estaría pasando por ahí nuestro trabajo. Si lo haces, si hace, buenísimo, pero para mí no estaría pasando por ahí mi trabajo. Mi labor es otro, mi trabajo es otro, y el acompañamiento que yo pueda tener como humana con este alumno o alumna es otro. De hecho, si pasan cosas en la casa, yo lo tengo que informar a las autoridades para que las autoridades, que son parte de la institución educativa, que es parte del Estado, tiene que hacer algo con respecto a este alumno. Por ejemplo, si en la casa pasan cosas violentas, yo tengo que informar a la institución educativa, que es parte del Estado, para que el Estado intervenga en lo que sucede. Si pasa algo o no, ya no es mi responsabilidad. Entonces, volviendo al cuento, esto se vuelve un poco más grave a medida que pasa la narración. Porque, como no tenemos un límite claro, como la señorita Eugenia o Eugenia no tiene un límite claro con Hernán, entonces se trastoca y hasta ella misma entra en eso. Y bueno, va escalando hasta tal punto que en un momento es la celebración de año en el club náutico del colegio y ellos están bailando juntos. No sé qué institución educativa hubiera permitido eso, pero bueno, parece que en ese año sí. Y en un momento ellos se van de la fiesta, le prestan a Hernán unas llaves de autos, que ahí nos confirma la narración que Hernán es quien escribe también. Se van, hacen la cuestión y al otro día Hernán cumple la promesa. Hernán cumple su palabra adelante de sus compañeros, humillando a la señorita Eugenia, que cuando vino ya estaba la bolsa de alcanfor en el pizarrón. O sea que al final el poder se lo lleva Hernán. Ese poco poder que tenía la señorita Eugenia se lo lleva Hernán al hacer eso. Bueno, al final nos demuestra la narración que era una bolsa de alcanfor. La bolsa de alcanfor, dato de color, se comenzó a utilizar más o menos en 1950. Todos tenían, cuando iban al colegio, tenían como una bolsita de alcanfor en el bolsillo del guardapolvo, porque se decía, para quien no sabe, el alcanfor son las bolitas esas blancas que ahuyentan a los bichos como las polillas para que no se coman la ropa. Tiene un olor fuerte a naftalina. Tiene un olor fuerte, la verdad. Se utilizaba justamente porque los médicos popularizaron la costumbre de colgar esta bolsita para no enfermarse de la poliomielitis, bien, la polio, que no es una enfermedad aérea ni mucho menos, es una enfermedad que uno se contagia con las heces que están infectadas, de hecho, del virus. Así que podría ser de que ella se quedó con esta costumbre de la bolsa de alcanfor en el pecho, justamente para no tener poliomielitis. Pero también puede ser como un simbolismo en contra del mal, bien, en contra de los bichos, en contra de la mala onda, en contra justamente de este tipo de ser como Hernán. Que lo dice la narración Hernán, que hace canalladas justamente como él le hizo a Eugenia, y él mismo lo dice en las páginas. El tema de ser así y ser tan canalla y ser tan cruel con personas como la señorita Eugenia. Que la señorita Eugenia, según lo que dice él mismo, que guardaba violetas en las páginas de rimas y leyendas. Entonces tenemos acá a un narrador que en un futuro se dio cuenta de lo que hizo y quería enmendarse y quería no olvidar justamente lo que había sucedido. O sea, hay una cuestión ahí de la memoria, de acordarse. Yo he tenido, por ejemplo, un compañero de trabajo que era muy lindo, voy a decirlo, era muy lindo, tenía tatuajes, era totalmente muy buen profesor, explicaba excelente. Tenía chicas de primero y de segundo, tenía alumnas de primero y segundo que
siempre te decían cosas. Siempre. Y de hecho no me voy a olvidar jamás cuando estábamos en una mesa, cuando había mesa de diciembre. Y estábamos, obviamente, había gente de literatura, éramos de práctica de lenguaje y literatura, ahí con él para supervisar la mesa. Y una chica ahí, en la mesa, chica de segundo, le dijo cosas, no importa qué, pero le dijo cosas que él lo dejó como con una vergüenza. Y entonces le dijo, estamos en una mesa, ¿te podés ubicar? Así. Y el tema es poner un límite, poner una cosita chiquitita antes de cortar el... yo iba a hacer el stream, no, el video. Digo porque es larguísimo. Hay una cuestión acá de Hernán cuando plantea el tema de lo que va a hacer con la señorita Eugenia. Esto de poner lo que tenga acá, el escapulario en el pizarrón. Y es que él dice sí, para que se le vaya lo loca, ¿no? Como para que se le vaya la locura. O sea, tratar a la señorita Eugenia de loca justamente porque anda diciendo el tema de la edad y que uno cuando se enamora no importa la edad, se anda maquillando. Es como que ha cambiado la actitud hacia su trabajo, hacia los alumnos, por el enamoramiento que tiene, el enamoramiento entre comillas, ¿no? Con Hernán. Entonces Hernán, como buen varón, le quiere sacarlo loca. Ya, bueno, como un tip ahí. ¿Ustedes qué piensan con respecto a lo que sucedió en el cuento de Hernán? ¿Estuvo bien Eugenia? ¿Estuvo bien Hernán? No sé, los leo. Los voy a leer su análisis también del cuento. Me parece un cuento muy interesante para ver el tema del poder vertical que hay, de poder en las aulas, ¿bien? Y poner los límites, quién tiene a veces el poder y quién no, las negociaciones que hay con los alumnos. Así que bueno, eso, cosas. Bueno, nos vemos en un nuevo story time de mezclando vida real con cuentos. No sé. Chao.